¿Te has preguntado cómo el pecado de una sola decisión afectó a toda la humanidad? ¿Por qué? Si Dios lo sabe todo, ¿permitió que sucediera? Hoy exploraremos cómo el pecado cambió la historia y el propósito eterno de la familia humana, pero también cómo el plan de Dios sigue intacto, incluso en medio del dolor y la tragedia. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva se enfrentaron a una vida completamente diferente. Génesis 3:23 nos dice que fueron enviados a labrar la tierra, a trabajar con sus manos para sobrevivir, experimentando por primera vez el cansancio, el sufrimiento y la pérdida. Sin embargo, no estaban solos. Dios no los abandonó, incluso en su condición caída. Su presencia seguía siendo una realidad, aunque ahora percibida de una manera diferente. Sí, Dios sabía todo lo que ocurriría. Su omnisciencia es evidente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios no fue sorprendido. Antes de que se escondieran, Él ya conocía su pecado. Pero, si Dios lo sabía, ¿por qué permitió que sucediera? Esta es una de las preguntas más profundas de la fe cristiana. Dios creó a la humanidad con libre albedrío. Desde el principio, Él no quiso autómatas que lo obedecieran sin opción, sino seres libres capaces de elegir amarlo y seguirlo por decisión propia. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba precisamente esa capacidad de elección. Génesis 2, 16, 17 muestra que Dios les dio una advertencia clara. Podían disfrutar de todo, menos de aquel árbol, porque desobedecer significaría la muerte. Sin embargo, Dios permitió que eligieran, porque el amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad. Cuando Adán y Eva pecaron, su decisión tuvo consecuencias que afectaron no solo a ellos, sino a toda la creación. Romanos 5:12 explica que, a través de un hombre, el pecado entró en el mundo, trayendo la muerte como resultado. Sin embargo, esto no significa que Dios haya perdido el control. Desde el inicio, Él tenía un plan de redención a través de Jesucristo. Génesis 3:15. Este plan es un testimonio del amor y la misericordia de Dios, quien no solo permitió la libertad, sino que también proveyó un camino para restaurar lo que se perdió. Al permitir que el pecado y el sufrimiento existan, Dios nos muestra la gravedad del mal y nuestra necesidad de depender de Él. Si no hubiéramos conocido el pecado, nunca hubiéramos podido comprender plenamente su gracia y su amor. Él transforma incluso nuestras peores decisiones en oportunidades para revelar su gloria y redimirnos. Dios permite que exista para que nuestra libertad sea real en cada situación. Él nos da la opción de elegir el bien, y aunque conoce nuestras decisiones antes de que las tomemos, respeta nuestra libertad. Sin embargo, nunca abandona a quienes sufren por el pecado. Génesis 4:15. Génesis 1:28 nos muestra el mandato de Dios a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este mandato no era solo un llamado a la reproducción, sino a la creación de una civilización que reflejara la gloria de Dios en toda la tierra. En ese tiempo, no había otras familias humanas. Los hijos e hijas de Adán y Eva eran los únicos seres humanos, y para cumplir con el propósito divino de poblar la tierra, era necesario que existieran relaciones entre ellos. En Génesis 5:4 se menciona que Adán tuvo hijos e hijas, dejando claro que la familia fue el núcleo inicial de la humanidad. En aquella etapa temprana, Dios permitió estas uniones por una razón específica. No había riesgo de las deformidades genéticas que conocemos hoy debido a la degeneración acumulativa del ADN a lo largo de las generaciones. La humanidad estaba en su estado inicial, creado directamente por Dios, con cuerpos y genética en un estado perfecto. Esto no era simplemente una cuestión biológica, era parte del plan divino para que el mundo fuera llenado por seres humanos que portaran su imagen. Génesis 1:27. Sin embargo, a medida que la humanidad creció y la población se diversificó,
Dios estableció leyes claras para prohibir estas relaciones dentro de la familia. Levítico 18. Este cambio reflejaba no solo un cuidado por la pureza genética, sino también por el orden moral y social que Dios deseaba para su pueblo. Aunque a veces nos cuesta entender los motivos de Dios, estas decisiones soberanas están profundamente arraigadas en su carácter y su plan eterno. Dios permitió lo necesario para que su diseño inicial se cumpliera. Incluso en esta etapa temprana, su propósito era que la humanidad se multiplicara, no solo físicamente, sino espiritualmente, reflejando su gloria, amor y justicia. La historia de Adán, Eva y su descendencia no solo nos habla de un pasado antiguo, también nos deja una profunda enseñanza para hoy. A pesar de que el pecado ya estaba presente en la humanidad, Dios no abandonó a su creación. En medio de los errores y conflictos, Él seguía obrando para cumplir su plan. Su paciencia, su misericordia y su fidelidad son evidentes desde el principio. En el plan de Dios, incluso el pecado y sus consecuencias tienen un propósito más grande que va más allá de nuestra comprensión humana. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, nos revela una promesa que cambiaría la historia para siempre, la llegada de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Este versículo es la primera mención de Jesús, el Hijo de Dios, quien vendría a redimir a la humanidad caída. Dios permitió la libertad, sabiendo que traería consigo el pecado, porque en esa libertad también se revelaría su mayor gloria, la redención. A través de las fallas humanas, Dios mostró su misericordia. A través del sufrimiento, mostró su compasión. Y a través de la muerte, mostró su poder de resurrección. Todo esto apunta a un Dios que no solo permite que tomemos decisiones, sino que también obra a través de ellas para cumplir su plan eterno. En conclusión, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué permitió la unión entre sus hijos para multiplicar la humanidad? Estas preguntas nos confrontan con los misterios más profundos de la fe, pero también nos llevan a explorar la inmensidad de la sabiduría divina y su propósito eterno. Para entenderlo, debemos ir más allá de las apariencias y adentrarnos en el corazón del plan de Dios. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano como portador de su imagen, un reflejo de su carácter y su gloria. Pero ese reflejo no sería auténtico si el hombre y la mujer no tuvieran la libertad de elegir. El libre albedrío no es un defecto del plan de Dios. Es, en realidad, una muestra de su amor infinito. Un amor verdadero no se impone, no fuerza la obediencia ni demanda devoción robótica. Por eso, en medio del Edén, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal, no porque quisiera que Adán y Eva cayeran, sino porque deseaba que su amor y obediencia fueran una elección libre y consciente. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios no fue sorprendido. Él sabía que el pecado irrumpiría en el mundo, trayendo dolor, sufrimiento y muerte. Pero también sabía que a través de ese pecado, su plan de redención se desplegaría con un propósito aún más glorioso. El pecado no fue el fin, fue el comienzo de una historia de gracia, restauración y amor eterno. Pero, ¿por qué Dios permitió el pecado en primer lugar? La respuesta está en la profundidad de su carácter. Dios no solo es amor, también es justo, santo y misericordioso. Sin el pecado, nunca habríamos conocido la plenitud de su gracia. Nunca habríamos entendido el sacrificio de su Hijo en la cruz, el acto más grande de amor en la historia de la humanidad. Al permitir que Adán y Eva pecaran, Dios abrió el camino para que su Hijo se revelara como el Salvador del mundo. Como lo dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios, en su soberanía, no solo permite que experimentemos las consecuencias del pecado, sino que también transforma esas consecuencias en oportunidades para acercarnos a Él. Nos muestra que, aunque somos débiles y caemos, su amor es más grande que nuestras fallas. Él no nos dejó solos en nuestra caída, sino que nos dio a Jesús, quien tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. ¿Y por qué permitió la unión entre hermanos? Para entender esto,
Debemos recordar que los planes de Dios siempre tienen un propósito más elevado. Después de la caída, Adán y Eva recibieron el mandato de llenar la tierra. En esos primeros días de la humanidad, no había otra forma de multiplicarse, sino a través de las uniones entre sus propios hijos e hijas. Este era un tiempo único en la historia, donde Dios permitió algo que más tarde prohibiría para garantizar la expansión de la humanidad. En aquel entonces, la genética humana no estaba afectada por siglos de degeneración como lo está ahora. Adán y Eva fueron creados perfectos y su descendencia inicial heredó esa perfección en gran medida. Por eso, las uniones entre hermanos no representaban los problemas biológicos o morales que conocemos hoy. Dios permitió estas uniones para cumplir su propósito de llenar la tierra con seres humanos que llevaran su imagen. Con el tiempo, cuando la humanidad creció y se diversificó, Dios estableció leyes claras para prohibir estas relaciones dentro de la familia. Levítico 18. Esto refleja que, aunque Dios permite ciertas cosas en determinados momentos, su propósito siempre es guiarnos hacia un diseño más alto y perfecto. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que Dios también obra en nuestras vidas a pesar de nuestras fallas. Él no se sorprende por nuestros errores, ni se aparta de nosotros cuando caemos. Más bien, utiliza nuestras circunstancias, incluso las más difíciles, para transformarnos y cumplir su propósito en nosotros. Así como permitió que Adán y Eva eligieran, también nos da a nosotros la capacidad de decidir. Cada día enfrentamos el mismo dilema. ¿Seguiremos el camino de Dios o elegiremos el nuestro? La historia de Adán y Eva y de sus hijos nos recuerda que el pecado nunca tendrá la última palabra. Aunque el enemigo intentó destruir el diseño de Dios, ese diseño fue restaurado en Cristo. Hoy, Dios nos llama a confiar en su plan, incluso cuando no entendamos todo. Él es el mismo Dios que redimió el pecado de Adán, el mismo que guió a la humanidad a través de generaciones, y el mismo que ofrece salvación a cada uno de nosotros. Jóvenes, adultos, niños, no importa cuán lejos te sientas de Dios o cuán complicadas parezcan tus circunstancias, su plan sigue en pie. Él tomó el pecado de Adán y lo transformó en una oportunidad para mostrar su amor a través de Jesús. Hoy te invitan a hacer lo mismo, entregar tus luchas, tus dudas y tus errores a Él. Permítele transformar tu vida, porque donde el pecado abundó, su gracia sobreabundó. Confía en Él. Su propósito para ti es eterno y perfecto, y su amor nunca falla. Dios sigue obrando en ti.